nos detenemos en la salud mental e integral de cada uno de nosotros. Y con una clave en especial, el aceptar. Parece que es un secreto. Se lo vamos a preguntar a dos representantes de la Red Sanar, en este caso a Aide Mayorana, psicoeducadora de Buenos Aires, y Emilio Casas, psicoeducador de Chile. ¿Están por allí, Aide? ¿Cómo estás? Bienvenida. Primero te saludo a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes, aquí acompañando a Emilio. Hoy estoy acompañando, Buenas tardes. Necesitamos acompañar Qué más, pero bueno ahí que sea estoy. así. Pero bueno, Qué gracias bueno nuevamente. que sea así, Aide. Gracias, gracias por estar, gracias por estar. Acércate un cachito a donde estés hablando, porque te escucho un poquitito bajo, pero bien, vamos entendiéndonos, a ver si podemos solucionar un poquito del tema de la comunicación. Y está con nosotros Emilio Casas, psicoeducador de Chile. Hola Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con nuestros hermanos argentinos. Muchas gracias por decir que sí, querido Emilio, y como nos pasó la semana pasada con un compatriota tuyo, queremos saber un poquito y conocer primero tu historia en relación a la Red Sanar. ¿Cómo conociste la Red Sanar, Emilio? ¿Cómo has Sí, llegado a esta red de voluntarios para, primero, seguramente encontrar la sanación propia y luego ayudar a otros a poder hacerlo? sí. Esto empezó alrededor de 4 o 5 años atrás a través de la recomendación justamente de una psicoeducadora. Y le estoy muy agradecido a ella porque justamente, como dices tú, eh, primero sané yo mis heridas y las estoy sanando todavía. Y me preparé para ser psicoeducador para ayudar a otras personas justamente también a sanarse. Ujú. ¿Cómo fue el trayecto, querido Emilio, no? ¿Te encontraste con talleres, te encontraste con un grupo? ¿Cómo fue ese Eh, camino en el eh, cual vos ahora te sentís parte de la Red Sanar? sí, bueno, la época en que yo ingresé a la red era todo virtual porque estábamos en plena pandemia y eso me permitió relacionarme con una gran cantidad de hermanos argentinos y avanzar con ellos los diversos niveles de la psicoeducación. Y en los talleres compartimos vivencias también y hemos creado lazos bastante estrechos. Qué bueno que sea así. Claro que los lazos estrechos y la parte humana juegan un rol fundamental y después nos vas a estar contando un poco tu historia en relación al aceptar lo que has descubierto dentro de la red, Ah, ¿no? Pero ahora quiero sí, hablar con perfecto. Aide, en esto de aceptar o el secreto de aceptar, así se llama uno de los libros, ¿no? De nuestro querido doctor Roberto Re, que es director y fundador de la red Sanar. ¿Por qué el aceptar, Aide, es un secreto? ¿Por qué existe como un primer paso cuando uno necesita hacer un cambio y desde la red se dice, ojo, que acá hay un secreto, es el aceptar? ¿Por qué, Aide? La verdad que el aceptar es justamente aceptar la realidad, es el comienzo de una verdadera transformación. Aceptar que algo nos pasa y que tenemos que hacer cambios en nosotros mismos es el secreto para avanzar justamente. Esto del aceptar tiene mucho que ver justamente con momentos en que estuvo el doctor Roberto Re hablando de apegos, ¿no? Que tenemos ese apego y miedo de los cambios, pero cuando empezamos a trabajar justamente la aceptación y empezar a eliminar y a trabajar esos miedos y el desapego, comenzamos a avanzar. Entonces, la aceptación de lo que nos está pasando y poder sanarnos y autoconocernos es justamente el secreto para poder tener una salud integral y para poder seguir avanzando en la vida, para concretar proyectos, objetos o objetivos que tengas, planes. Es necesario la aceptación, por eso mismo es el secreto. Es uno de los libros con el que más se trabaja también, por lo menos en el taller de integración, en el resto de los talleres, pero en integración se trabaja mucho justamente con el libro El secreto de aceptar. Porque hay momentos
Vos imaginate que somos educados para lo que deberíamos de ser y pasamos toda la vida tratando de ser lo que deberíamos y no queremos ser eso, queremos ser otra cosa. Entonces tenemos que aceptar que hay que hacer cambios. Pero también está esto de quedarnos en un lugar, porque esto del apego tiene que ver mucho con esto de tener, ¿no? Y de poseer, ¿no? Ya sea un objeto, de pronto una persona, y esto de tener que ya hacer un cambio porque la situación no nos está haciendo bien, nos está trayendo alguna enfermedad, porque esto de tratar de ver ser y no ser lo que uno realmente es, nos trae problemas de salud, obviamente. Entonces, una de ellas es la ansiedad, así que la resanar lo que más trabaja también es la ansiedad, para no caer en otras situaciones. Entonces, empezar a decir, bueno, me hago preguntas, si yo no me enfoco en el miedo, ¿no? Y mejor me enfocaría en qué gano si avanzo, sería lo mejor, porque es una manera de ir a empezar a trabajar lo que es la aceptación. Tenemos que aceptar justamente que hay cambios que hacer en la vida para poder sanar. Por ejemplo, en mi caso... Es decir, Aide, a ver, hay como un primer consejo tuyo, ¿no? Hay como un primer consejo tuyo, según lo que estoy escuchando, o hacernos quizás dos preguntas. Primero, ¿qué tengo que me obstaculiza progresar? ¿Qué tengo que trabajar en mí que me obstaculiza progresar? Ahí nos podemos encontrar con la respuesta de que justamente no estoy aceptando la realidad, ¿no? ¿Y qué tengo que me posibilita avanzar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que me posibilitan avanzar y cuáles son las que obstaculizan de alguna manera el camino? Tengo que hacerme estas dos preguntas, me parece, según lo que estoy entendiendo que estás tratando de enseñarnos, Aide. Seguramente, claro que sí. El miedo, obviamente, ¿no? Es lo que estoy en un lugar o estoy con alguien y tengo miedo de hacer el cambio porque no sé lo que viene después, porque aparte se pierde una identidad. Dejamos de ser, si voy a hacer un cambio, dejo de ser quien era y tengo miedo, ¿quién es el que va a ser después? Entonces, esto de trabajar justamente el miedo y preguntarme si yo no me enfoco ahí, ¿qué es lo que me está prohibiendo avanzar? Justamente ese miedo. El autoconocimiento, en la red Sanar, cuando empezamos a trabajar el autoconocimiento, empezamos a ver justamente la aceptación de que tengo que trabajar ciertas cuestiones en mí, que son estas debilidades que tengo que no me van a permitir seguir adelante, ¿no? Claro, y seguramente que hay muchas fortalezas. Y esto a ver si coincide también, Emilio. No las queremos ver, Emilio, porque nos duele o nos frustra, ¿no? Porque nos duele o nos frustra. Si nosotros vemos que para avanzar necesitamos hacer un cambio radical en nuestra vida, eso nos cuesta y eso además nos duele, porque los cambios a veces duelen, de verdad. Claro, no estamos del todo aceptando la circunstancia que nos toca. ¿Es así, Emilio? Así es. Muchas veces nos acostumbramos a estar en una zona que se ha llamado la zona de confort, en la cual, si bien notamos que estamos sufriendo, el dar el paso hacia algo distinto como que nos da miedo. Entonces, en ese caso, como bien decía Aide, tenemos que recurrir a nuestras fortalezas y preocuparnos de qué cosas tenemos buenas nosotros para poder dar un salto, y aquellas que son nuestras debilidades, bueno, tratar de mejorarlas, pero el paso importante tiene que ver también mucho con la voluntad. ¿Qué trabajo hiciste vos particularmente, Emilio, en tu persona? Si lo que tengas ganas de contarnos. Y si hubo este camino del secreto de aceptación para descubrirte a vos y seguir adelante y curar tus heridas. ¿Lo hubo? ¿De qué manera? Lo que tengas ganas de contarnos. Sí, por supuesto. Una de las cosas que tuve que trabajar bastante fue el tema de la relación con los padres, con mis padres, que
tuve que tomar conciencia de que los padres no son perfectos, que yo también ahora soy padre y sé lo que significa ser padre. Entonces, bueno, todo eso me sirvió primero para perdonar y, y quererlos y pensar que ellos dieron lo mejor de sí para mí como hijo. Y también otras cosas relacionadas un poco con la vida sentimental, con rupturas sentimentales, en que también tuve que dar vuelta a la página, es decir, esto fue como fue y es nomás. No tratar de seguir pegado y que por qué esto, por qué lo otro. Eso es súper importante, aceptar, perdonar y seguir adelante. Aceptar, perdonar y seguir adelante. Con estas palabras nos quedamos en la breve introducción que pudimos hacer sobre el tema. Que vos nos cuentes, que estás siguiendo esta charla, de qué manera te tocó aceptar, qué cosas, y si fue a veces duro aceptar ciertas realidades o ciertos sufrimientos. Contanos tu propia experiencia en vías de comunicación habilitadas. A Emilio Aide, quédense por allí, vamos a hacer la pausa pertinente para que luego sigamos dialogando sobre este gran secreto que trata la Red Sanar en sus talleres, el secreto de aceptar. Ya venimos. Un mensaje de esperanza y amor. Radio María, Radio María, Radio María. Sanar y el apego, es verdad. Yo me sentí en un momento así, apegado en los momentos sentimentales y la pérdida, ¿no? De una relación, de un matrimonio de tantos años. Y bueno, siempre me preguntaba por qué, pero bueno, descubrí mucho a dónde pude sanarme espiritualmente, a través de las confesiones, de las misas, de los sacerdotes, y bueno, con la ayuda, yo trabajo en Cotolengo Don Orión, y ayudando a aquellos hermanos que realmente necesitan, qué sé yo, un momento de cariño, de compasión, y ver ahí que está Jesús y sentirme armada por ello. Bueno, Radio María, felicito, muchas oraciones por mí, por mi familia. Vamos Radio María por muchos años más. Buenas tardes, Radio Mariano. Ay, qué lindo escucharlos a Aide y a Emilio de Red Sanar. Aguante Red Sanar. Saluditos y cariños de Chepe de La Rioja, Diana. ¡Qué alegría, Diana! Por favor, qué lindo. Aquí estamos con nuestros amigos de la Red Sanar, Emilio desde Chile, nuestra amiga Aide desde la Argentina. Nos están regalando el gran secreto, el gran secreto para nuestra vida, el de aceptar, Qué difícil, dicen algunos, qué difícil, no se puede. Sí se puede. A veces no sin ayuda, Aide, ¿no? Pensaba en esto, que ante los grandes disyuntivas de la vida, conflictos y senderos escarpados, y tratemos de no estar solos, ¿no? Porque lo que hay que hacer luego de aceptar es ir hacia el otro trabajo, que es el trabajo de duelos, el trabajo de ver qué puedo hacer con eso, esa herida abierta, ¿no? La herida no la dejamos abierta, la aceptamos. ¡Ay, qué hermosa la herida! Ya la acepté, está acá. No, la herida tiene que sanar, tenemos que lavarla, tenemos que desinfectarla, tenemos que acudir, si está muy abierta, a un médico que la suture. Si está infectada, necesitamos antibióticos. Tenemos que hacer un paso, otro paso y otro paso. Pero el primero es ver esa herida, es decir, realmente estoy necesitando ayuda. Y esa ayuda no es solamente la que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos cuando nos herimos, sino aquellos que nos pueden ayudar con corazón abierto. Aide, ¿es así? El trabajo, como hablábamos en algún momento, el trabajo grupal, es lo que nos ayuda tanto a estos avances, cambios, aceptación, transformación de cada uno de nosotros. Cuando vos hablabas, y a medida que estaba escuchando también la canción anterior, recordaba
¿Cuántas veces tuve que hacer cambios en la vida y aceptaciones? Y recuerdo que una de las más largas me pasó 10 años, aceptar que tenía que hacer un cambio, y yo me sentía, ¿viste cuando vos te sentís esclavizada? ¿No? Sí. Y en el momento que acepté que tenía que hacer un cambio en esa situación, lo hice y pasé justamente un duelo bastante doloroso, me acompañó la familia y demás, pero después reconociendo, cuando conocí a la Resanar, dije, si yo hubiese conocido a la Resanar, hubiera hecho el cambio antes, porque hubiera trabajado todo esto que tenía que aceptar, lo hubiera trabajado en grupo, hubiera visto o hubiese tenido una mirada diferente a la situación y hubiese aprendido antes esto de la aceptación y cambio, ¿no? Y, y bueno, después del duelo, ¿sabes qué? Me sentí libre, porque ya no tenía esa angustia de que sabía que tenía que hacer un cambio, y yo decía, ¿qué va a pasar después? ¿Y cómo será después? Pero en el momento que hice el cambio y la transformación, que no es de un día para el otro, obviamente, no es sencillo, es un trabajo constante, pero se te va aliviando la espalda y te vas poniendo cada vez más erguida porque te sentís mucho más liberada de toda esa situación, de ese conflicto, y pasás a ser una mejor versión de esa persona, ¿no? Porque antes era la que tenía cara de triste, y ahora es otra persona, la que está liberada, la que aceptó que tiene cosas que modificar, y por eso mismo observa qué es el obstáculo que tenés para poder seguir avanzando, y eran los miedos, ¿no? Que era lo que iba a pasar después. Y bueno, y después en esa transformación, en ese cambio, uno avanza. El trabajo grupal es fundamental. El primer taller se llama justamente admisión. Es admitir que tenemos que trabajar mucho en nosotros, muchas cuestiones, para poder sanar, ¿no? Sanar esas emociones, curar esas heridas que vos decías. Y bueno, perdonar y perdonarse, no olvidemos que nosotros somos, o nuestra vida es el resultado de lo que nosotros hacemos con ella, ¿no? No hay que echarle culpa al otro. Entonces, tenemos que aceptar que tenemos que trabajar mucho en nosotros y hacer modificaciones y cambios, es cosa de la vida. No hay nada más que hacer. Y tratarse con amor, ¿no? También hay de, porque pensaba, vos decías, si hubiese ido dentro de 10 años anteriores, pero era tu tiempo, el tiempo que tenías en ese momento para sanar, era tu momento, ¿no? Muchas veces hay muchas de estas quejas, si hubiese hecho esto antes, y por ahí no era el momento del espíritu, de la armonía emocional o mental, no estábamos preparados para recibir ese regalo, ¿no? Entonces siempre todo llega a su tiempo. Hoy estamos, por ejemplo, recordando a Santa Mónica. ¿Y por qué fue después de 30 años? ¿No podría haber sido antes? Se preguntaría Santa Mónica, quizás no se lo preguntó seguramente. Sin embargo, siguió orando para la conversión de su hijo Agustín. Hoy que la estamos recordando en forma especial y que estamos hablando también de la perseverancia. Qué bueno que perseveremos también en estar sin máscaras, ¿no? En aceptar lo que nos pase y vernos tal cual somos. De esto quiero hablar con Emilio también. Emilio, el tema de sacarnos las máscaras y vernos tal cual somos, donde a veces vernos tal cual somos implica que sea doloroso, porque no nos gusta a veces como somos. Entonces utilizamos varias vías de escape. Esto de ser auténticos con nosotros mismos y transparentes desde la base, según lo que nos decía Aide, de la humildad, porque ahí hay otra clave, ¿no, Emilio? Vernos tal cual somos desde esta virtud de el abajo, el abajarse, el ser humildes. ¿Qué te parece a vos? Sí. Justamente muchos de nuestros sufrimientos tienen que ver en el sentido que queremos agradar a otros, y para eso actuamos no siendo nosotros. Y bueno, siendo auténticos, tenemos que estar pendientes de que justamente no le vamos a caer bien a todos, ¿no? Pero al ser auténtico, también las personas van a confiar en lo que somos y que lo que decimos y hacemos es lo que pensamos, ¿no?
claro que es doloroso ser auténtico. Y hay que ver qué coraje, ¿no? Sumamos diferentes virtudes para amalgamarlas a esta de la virtud del aceptar, que es la humildad, el coraje, la valentía y muchas cosas, ¿no? El Sí, caminar sí. sin máscaras, ahí nos decías, tratar de sacar los miedos para afuera. Es todo un camino. ¿Cuál es la recomendación, Emilio, que harías para la gente que le cuesta aceptar, sobre la base de tu experiencia y sobre la base de los talleres en la red Sanar? ¿Cuál es tu Eh, recomendación? sí, como decía Aide, es un proceso lento, doloroso. Eh, el primer paso yo diría que es autoconocerse, ver quiénes somos y con nuestras virtudes y defectos, eso tenemos que tenerlo claro, no somos superhombres. Y de ahí en adelante perseverar, como dices tú, pedir ayuda. Estos grupos de Red Sanar son bastante buenos porque intercambiamos experiencias y aprendemos lo que se ha denominado el aprendizaje vicario, en que unos aprendemos de otros. Es importante eso de estar en un grupo, es fundamental. Aide, ¿cuál es tu recomendación, hablando de esta misma pregunta que le formulábamos a Emilio? Yo apago el micrófono. En realidad, el reconocer que necesitamos hacer cambios, como dice Emilio, reconocer que necesitamos ayuda, entonces llegamos a la psicoeducación. Y ahí en la psicoeducación empezamos a conocer el círculo holístico, que tenemos, que somos 6 dimensiones en uno, más la biofilia, el amor por la vida, justamente, y tenemos toda una biografía. Y hacer los talleres, el cursar los talleres en diferentes nodos, porque hay nodos en todo el país, en el planeta, hay diferentes modalidades, tenés la virtual, la presencial, tenés por WhatsApp. Se pueden hacer los talleres y a través de esos talleres te vas psicoeducando y vas transformándote de una manera en la que en algún momento ni una misma se reconoce, ¿no? Porque se siente bien, nos sentimos bien. Entonces, esto de psicoeducarse te ayuda justamente a aprender a aceptar. Ojo que aceptar no es resignarse, no es decir, sí, bueno, es así, ¿qué va a ser? No, es aceptar para justamente transformarte y dejar de pasarla mal. Y empezar a estar bien, a sanar. Aceptar que se necesitan cambios. La vida no es... Viste que a veces se dice, ¿y por qué siempre me caigo en el mismo pozo? Y si seguís haciendo siempre lo mismo, te vas a caer en el mismo pozo. Claro. O caminar al costado del pozo, o cruzate de vereda, o saltalo. Pero algo tenés que hacer para no caerte siempre en el mismo pozo. Entonces, lo que pasa es que uno a veces no sabe o no conoce a la red Sanar, como en mi caso yo no conocía a la red Sanar, y es promulgarla, y cuando llegás a la red Sanar o cuando pedís ayuda y en algún momento llegás a la red Sanar, empezás a decir, bueno, ahí está el pozo, por ahí no voy a ir, o lo tapo para poder llegar a caminar mejor por esa vereda, hago algo para que ese pozo no sea mi motivo de caída, ¿no? Entonces, la psicoeducación es fundamental, porque te vas a encontrar con positos en la calle toda la vida, ¿no? Como a veces digo, siempre vas a encontrar en la calle perros que te ladren, que depende cómo te enfocás vos hacia el... Si vos los rechazás, te va a morder, pero hay que aceptar que está el perro en la calle y depende cómo avanzás a través de eso, vas a poder avanzar en la vida, vas a seguir caminando, el perro no te va a molestar. Entonces, digo, el autoconocimiento, la psicoeducación es fundamental, porque aparte después del círculo holístico, como en varias oportunidades que mencionamos y que también se trabajó acá en Radio María, son los 12 pasos, ¿no? Y está el sanador herido, y en los 12 pasos también está esto de trabajarnos, de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, de poner en palabras lo que le pasa, hablarlo, porque cuando alguien habla lo que le pasa y no sabe, porque si no,
estás enredado, viste, si no aceptas que tenés que hacer un cambio, estás enredado siempre en un obstáculo y bueno, es como que tenés, no sé, una cadena en los pies y no te deja avanzar. Entonces, necesitas que decirle a alguien, a ver, ayúdame a ver con esta cadena, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué hago? Y bueno, sí puedo buscar. Qué bueno que está buenísimo. Ide, gracias por la recomendación y todos aquellos que se quieran sumar a los talleres como una herramienta más. Si ves que te está costando aceptar y si ves que necesitas ayuda, obviamente que está la ayuda psicológica, profesional, pero también está la opción de estos talleres que brinda la red, ¿no? Donde en estos 12 pasos que en los programas anteriores los hemos desarrollado puntualmente, que es aprender a relajarse, reestructurar los pensamientos, es decir, cambiar los pensamientos absolutamente negativos que nos hacen mal por los positivos. También se habla de psicoterapia en estos 12 pasos si es necesario, saber afrontar, ¿no? Saber que en algún momento quizás necesite alguna otra pata como es una medicación, ¿no? La pata farmacológica, ver qué me pasa con el sueño, ver qué me pasa con mi estilo de vida, si hay hábitos que tengo que cambiar, cómo me estoy alimentando, qué sentido tengo vital, qué sentido vital me empuja hacia adelante, cómo está mi espíritu, cómo está mi dimensión espiritual. Y siempre el abordaje integral del ser humano, ¿no? Todo eso se trata en la red Sanar. Si querés sumarte, te doy el contacto, como todos los miércoles lo hacemos, el 11 54 12 9948. Es un mensaje de WhatsApp en forma escrita o grabada para contactarte con Gisela, quien te va después a contestar mientras y en la medida que vayan llegando estas consultas, 11 54 12 9948 o en Red Sanar OK, que es la red que tiene en redes sociales esta gran obra. Emilio, un saludo cruzando las montañas. Muchas gracias por haber estado en el día de hoy en Radio María Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por animarte a salir al aire y contar tu testimonio en relación a ello. Y gracias, Aide, como siempre. Un abrazo fraterno. Gracias, Emilio. Un abrazo fraterno, Aide. Gracias a ustedes. Un abrazo siempre. Felicitaciones, ¿no? Por los años de Radio María y por muchos más también. Así que, bueno, Muchísimas un abrazo. gracias. Nos queremos mucho, Radio María.